Bienvenidos y bienvenidas a Filosofía Apuntes. Estamos con un apunte general: la pederastia en la antigua Grecia. Hablar de la pederastia en la antigua Grecia exige una advertencia previa porque se trata de un tema sensible que toca directamente cuestiones de sexualidad, de poder y edad, pero que no pueden ser comprendidas ni juzgadas sin cautela. Las categorías morales, jurídicas, psicológicas con las que hoy pensamos estas realidades no existían en el mundo griego, y proyectarlas sin mediación conduce inevitablemente a algo que se llama anacronismo. Ahora bien, esto no significa suspender el juicio ético contemporáneo. Tenemos que distinguir entre comprender históricamente y justificar moralmente. En la Grecia arcaica y clásica, la pederastia formó parte de un entramado social en el que la educación, la ciudadanía y la transmisión de valores estaban profundamente vinculadas a conceptos como el cuerpo, el honor y al eros, que vamos a ver de qué se trata. Entonces no se concebía como una práctica homogénea ni universal, ni estuvo exenta de límites, críticas y tensiones internas. Algunas poleis la regularon, otras la disciplinaron, otras la problematizaron filosóficamente y muchas la rodearon de discursos contradictorios. Por eso, estudiarla hoy requiere escuchar la fuente en su propio lenguaje. No podemos ver este concepto con los ojos de hoy, pero quiero que en este podcast entendamos un poco más de qué se trataba la pederastia en la antigua Grecia. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, la pederastia entonces fue una práctica social, cultural, regulada en determinados contextos de la antigua Grecia, especialmente durante los periodos arcaico y clásico, es decir, entre el 800 y el año 323 a.C. Y el término designa una relación asimétrica entre un varón adulto y un adolescente púber. Un adolescente púber. Por lo tanto, hay un marco educativo, formativo y cívico entre dos personas, por la cual tenemos a un adulto y por el otro lado a un púber. ¿Ya? Ahora, en la antigua Grecia, los púberes eran los adolescentes que habían alcanzado la madurez sexual, pero que aún no eran considerados adultos plenos desde el punto de vista social, político y cívico. La pubertad en todo caso no se definía por una edad legal fija, como podría ser hoy, sino por signos corporales visibles y por el reconocimiento social de que el cuerpo había entrado en una nueva fase. Y además que esto se diferenciaba por cada ciudad griega. Ese es el tema, porque uno podría caer en esta generalización apresurada de decir, los griegos eran todos pederastas. Los griegos consentían la pederastia, digamos, en el periodo arcaico clásico. Pero la verdad es que antes de hacer esas aseveraciones tendríamos que preguntarnos en qué ciudad. ¿En qué ciudad? Porque en unas se hacía y en otras no. Ese es el tema. Y en unas polis también la edad variaba. O sea, se consideraba puber dependiendo de diversos elementos y dependiendo de la cultura que tuvieran cada ciudad griega. En el caso de los varones, se consideraba puber al joven cuando empezaba a manifestar cambios físicos claros, como por ejemplo el crecimiento del vello corporal, el cambio de voz, el desarrollo muscular inicial y la capacidad reproductiva. Y esto solía situarse de manera aproximada, dependiendo de cada ciudad, entre los 12 y los 16 años. El joven puber ya no era un niño, pais, ¿no es cierto? A niño se decía pais en sentido estricto, pero tampoco un hombre adulto. Ocupaba una posición intermedia socialmente ambigua. Entonces, en este momento de la pubertad era crucial porque marcaba la entrada en los procesos formativos intensivos. El joven puber comenzaba a ser preparado para su futuro como un ciudadano. Tenía un entrenamiento físico, una educación moral, un aprendizaje de normas sociales, y en muchas polis integraron progresivamente instituciones cívicas o militares. Por eso en el imaginario griego, el cuerpo púber masculino era visto como bello, prometedor, aún moldeable,
una combinación que lo situaba en el centro de discursos educativos. Ahora bien, esta mentalidad, como habíamos hablado, el imaginario, vinculaban estas relaciones al eros, ¿ah? Entendido no solo como deseo, sino como una fuerza de atracción hacia la virtud, el honor y la excelencia moral. Eros, como ustedes pueden saber, es el dios griego del amor, pero no solo del amor, no es del amor, de hecho, pensado en términos modernos. Es una fuerza eros, una fuerza fundamental, que impulsa el deseo, la atracción y el movimiento del alma hacia aquello que percibe como bello, bueno o valioso. O sea, puede ser también entendido como si ustedes quieren, como un principio cósmico, una experiencia humana, una figura divina. Y su significado varía según el contexto poético, filosófico y religioso. Podríamos decir que es una potencia también, ¿ya? Sin embargo, no fue una práctica, como habíamos dicho, homogénea ni exenta de críticas. Distintos autores expresaron reservas éticas, límites normativos y preocupaciones sobre el abuso, la corrupción moral o la reducción del vínculo a lo puramente sexual. Por ello, su análisis exige evitar anacronismos. No puede identificarse sin más con categorías modernas como la pedofilia, que es un concepto clínico y jurídico contemporáneo, pero tampoco puede idealizarse sin atender a sus tensiones internas y a su gran implicancia moral. Estudiarla entonces implica comprender cómo una sociedad histórica pensó la educación, el deseo y el poder sin convertir esta comprensión en una justificación. Vamos a ver algunos conceptos, porque de repente hay una confusión con con los términos de pederastia y pedofilia. Y son términos que a menudo se confunden, pero pertenecen a planos conceptualmente distintos, digamos, de forma histórica, cultural, clínica, jurídica e incluso etimológica. Debemos diferenciarlo con cuidado. La pederastia es una categoría histórica y social propia de determinados contextos del mundo griego. Designa una relación asimétrica entre un varón y un adolescente puber y dentro de un marco, como habíamos dicho, educativo. El joven era lo que significaba el erómenos. ¿Ah? El erómenos. Es decir, el joven amado, que normalmente era un adolescente puber, y su rol no era activo en el mismo sentido, sino que debía recibir el cortejo, evaluar la calidad moral del erastés, que era digamos, en este sentido era el varón adulto, ¿ya? Por lo tanto, él tenía que responder con aceptación o rechazo a su erastés. La belleza del erómenos, del joven, era central, pero no bastaba por sí sola. Se esperaba que mostrara moderación, pudor y resistencia al deseo inmediato, ya que ceder con demasiada facilidad era visto como signo de falta de carácter. Por lo tanto, su posición era transitoria, y con el paso del tiempo dejaría de ser erómenos y podría convertirse eventualmente en erastés. Y el erastés era quien amaba entonces, el que cortejaba, y en el ideal cultural debía guiar y formar al joven. El erastés no solo buscaba la belleza del muchacho, sino que se suponía que valoraba su carácter y su potencial. Desde esta perspectiva, su deber era educar, proteger y ofrecer un modelo de virtud, autocontrol y conducta cívica. Cuando el adulto actuaba movido únicamente por el placer corporal, se consideraba que traicionaba el sentido legítimo de aquel vínculo. Entonces, estas son las personas que podemos encontrar en la pederastia, o sea, el erastés y el erómenos. No se trata, ojo, no se trata de una categoría médica ni jurídica moderna, es una práctica cultural que además fue objeto, como lo habíamos dicho, de críticas. Y la pedofilia, en cambio, es un concepto clínico y jurídico contemporáneo. Se define como una atracción sexual persistente hacia niños prepúberes, es decir, menores que no han alcanzado la madurez sexual. Esta condición está escrita por la psiquiatría moderna y se encuentra tipificada penalmente en los ordenamientos jurídicos actuales. La pedofilia no tiene un marco educativo ni simbólico. Se entiende como una desviación patológica del deseo y como una forma grave de violencia sexual. Por ello no puede aplicarse retrospectivamente a ciudades antiguas sin recurrir en un anacronismo como lo habíamos señalado.
Entonces tenemos los conceptos de pederastia y pedofilia. Tenemos a las personas, su relación asimétrica, ¿no? Donde el joven tenía un rol pasivo, pero también tenía que aceptar o rechazar a la erastez. Pero también el adulto debía dominar su deseo y orientar al joven. El joven debía preservar su dignidad y no convertirse en objeto pasivo de uso. Por eso el vínculo se situaba en una zona ambigua entre el eros, que era el amor, la amistad y la educación, y su legitimidad dependía del equilibrio entre deseo y virtud. Esto podemos decir que es la pederastia en términos históricos, filosóficos, como usted quiera. Por otro lado, nosotros tenemos el estudio de la etimología de las palabras. O sea, la palabra pederastia proviene del griego paiderastía y pederasta de paiderastés. Ambos términos se componen de dos elementos: pais, que significa niño o joven, que en griego puede referirse tanto a un menor como a un adolescente, y erastés, que es lo que habíamos dicho, que es el que ama, ¿no es cierto?, el amante. Y de hecho eso significa erastés, el que ama o el amante, derivado de eras. Entonces, que es, perdón, de erao, que es desear, amar con eros. Etimológicamente, entonces, pederasta significa el amante del joven y pederastia el amor hacia el joven. La palabra no indica por sí mismo violencia, patología ni un tipo específico de acto sexual. Describe una relación erótica en las culturas griegas, especialmente entre el adulto y el joven. Y la palabra pedófilo es una creación moderna, como habíamos dicho, proviene de pais, que es niño, y filia, que significa afecto, inclinación o amor de apego, no eros. Entonces, a diferencia de eros, filia no designa un deseo sexual intenso, sino una disposición afectiva. Por eso es que muchos dicen, esto es aparte de lo que estamos hablando, muchos dicen que el pederasta es que el que, claro, tiene un afecto, un amor, digamos, sexual hacia los niños, y que digamos lleva a cabo su cometido, lleva a cabo lo que piensa, ¿ah? Llega al acto sexual con el niño. En cambio el pedófilo no lo hace. ¿Mm? El pedófilo no lo hace, lo tiene en mente, pero nunca lo lleva a cabo. ¿Ya? Es por eso que ustedes pueden ver de repente en las noticias que a una persona, cuando se le captura con material de pornografía infantil, muchas veces se le dice pedófilo porque no lleva a cabo lo que el abuso sexual con un niño, sino que tiene material, pareciera ser que al menos tiene las intenciones de hacerlo. Y eso, por supuesto, está absolutamente penado por la ley. La pederastia también, en el sentido de que ahí se lleva a cabo. Se lleva a cabo. Y hay quienes también hacen sinónimo la pederastia de la pedofilia y no hacen tanta diferencia de estos dos conceptos. ¿Ah? Pero el tema es ese, ¿no? Hay diferentes perspectivas de cómo mirar la pederastia y la pedofilia. Entonces, entendido toda esa conceptualización, vamos a ver entonces cómo surge esto en la antigua Grecia. Y para eso tenemos que irnos a un pensador, más que pensador, un poeta, que es Teognis de Megara. Teognis de Megara, o de Megara, fue un poeta elegíaco griego del siglo VI a.C., originario, como lo puede decir su nombre, de Megara o Mégara, cuya obra se conserva de manera fragmentaria en lo que hoy se conoce como las elegías, que es una de las voces más tempranas de la cultura griega, pero muy significativa con su poesía. Teognis escribe desde la experiencia del exilio, la pérdida de estatus y la descomposición del orden nobiliario tradicional. Era un tremendo aristócrata. Y todo esto lo plasma en sus versos con un tono amargo y moralizante. La poesía de Teognis es profundamente educativa, normativa, no es solamente lírica. Sus elegías están dirigidas con frecuencia a un joven llamado Cirno, que es el destinatario de estas exhortaciones morales. Son consejos políticos, advertencias sobre la amistad, la lealtad y la virtud. Y en este sentido, Teognis participa plenamente del modelo arcaico de la paideia aristocrática, donde la poesía cumple una función formadora: enseñar a distinguir a los nobles de los vulgares, a los fieles de los traidores, y a preservar la excelencia frente a la corrupción moral. Entonces, cuando uno ve que Teognis dedica esto a Cirno, que es un joven, Teognis ya siendo adulto, lo ve y lo va leyendo.
Y en una de sus partes, si ustedes leen los poemas, están en internet, usted lo puede verificar, no hay ningún problema, son muchos, eso sí, pero yo pude al menos encontrar algunos que son bastante sugerentes. Dice: amigo, seamos compañeros desde lejos, de todo hay saciedad, menos del dinero. Seamos amigos por largo tiempo, pero trata también con otros hombres que conozcan mejor tu manera de pensar. Esa es una, esta es otra. Mi corazón está en frágil equilibrio cuando se trata del amor que siento por ti. No puedo odiarte, pero tampoco amarte del todo, pues cuando un hombre tiene un amante es difícil odiarlo, y también es difícil amarlo, aunque uno no lo quiera. En ese sentido, entonces, cuando uno lee a Teognis, uno empieza a decir, bueno, aquí pareciera ser que hay algo, ¿no? Hay algo con Cirno, que era su discípulo en este sentido. A mí, si me lo preguntan, no me lo parece. No me lo parece, pero en la tradición griega sí era para ellos bastante sugerente. De hecho, se decía que, digamos, en algunos escritos se dice que Teognis era el primer pederasta, pero no sé, no lo veo así yo por lo menos. Tampoco de Safo de Lesbos, que también se le decía que era la primera pederasta mujer, qué sé yo, porque trataba de educar con unos poemas también, así como lo hacía Teognis. Safo también le dedicaba unos poemas educativos, moralizantes a sus alumnas. ¿Ah? De hecho, de ahí viene la palabra lesbiana, porque se pensaba que Lesbos amaba, digamos, sexualmente a sus alumnas, qué sé yo. Con este tipo de poemas, entonces se empezó a crear un imaginario de que hay un adulto queriendo tener una relación con un joven. Y no solamente esto, porque esto Teognis no lo saca digamos, de sí mismo. Porque también Teognis, en el mismo poema, alude al mito de Zeus y Ganímedes como paradigma del amor hacia el joven varón. Y esa referencia, ahí uno empieza a encajar mucho más la trama, ¿no es cierto? Porque en la tradición mítica griega, Zeus se enamora del joven Ganímedes, cuya belleza es tan extraordinaria que el dios lo rapta y lo lleva al Olimpo para convertirlo en copero de los dioses. Y este mito no se presenta como una transgresión, sino como una exaltación de la belleza juvenil masculina, capaz incluso de atraer al soberano del cosmos, que era el mismísimo Zeus. Ganímedes es amado precisamente por ser joven, bello y noble, rasgos que coinciden con el ideal aristocrático del Erómenos. Y aquí Teognis era un tremendo aristocrático y Cirno pareciera ser que era un joven en formación, ¿no? También tenemos a Anacreonte. Anacreonte es un poeta lírico del siglo VI a.C. Escribe desde un mundo aristocrático refinado, vinculado al banquete, el vino, la música y el placer. Y en sus poemas el deseo se dirige tanto a jóvenes varones como a mujeres, sin jerarquías morales explícitas ni pretensión pedagógica. El muchacho bello es objeto de atracción inmediata, comparable al vino o la danza, algo que se disfruta y que se pierde con el tiempo. Entonces aquí el Eros no forma, sino que seduce. A diferencia de Teognis, Anacreonte no se presenta como educador del joven ni como garante de su virtud futura. Tampoco expresa la angustia moral, los celos profundos, la preocupación por la corrupción del amado. El poeta acepta la inconstancia del deseo con ironía. Los jóvenes huyen, envejecen, prefieren a otros, y eso forma parte de un juego erótico. Por lo tanto, el tono es absolutamente liviano en Anacreonte, humorístico, muy lejos del dramatismo elegíaco que hacía Teognis. Por lo tanto, cuando se habla de pederasta también en Anacreonte, hay que tener cuidado porque es lo mismo que pasa con Teognis. A Teognis siempre se le atribuye la pederastia. En Anacreonte también. Hay deseo hacia jóvenes, pero no en el modelo Erastés Erómenos que habíamos visto anteriormente. Falta el elemento central que es la simetría educativa y moral. El joven aquí en Anacreonte no es un proyecto cívico ni un futuro ciudadano formal. No, es un cuerpo bello que despierta deseo. Así de simple. Luego tenemos a uno de los tremendos legisladores, porque esta situación, ustedes pueden ver, del adulto con el joven, uno podría decir, a ver, aquí hay algo que jurídicamente es relevante. Y en efecto, aquí está Solón, que es el padre de las leyes,
Ustedes saben que fue uno de los grandes legisladores y poetas de la Atenas arcaica, activo a comienzos del siglo VI a.C., y es recordado como una figura clave en la transición desde un orden aristocrático rígido hacia una polis más equilibrada jurídicamente. Nombrado arconte con poderes extraordinarios, Solón emprendió una profunda reforma legal y social destinada a poner fin a los conflictos entre ricos y pobres, reorganizar la ciudadanía y establecer un marco normativo que permitiera la convivencia cívica. Su autoridad no provino solo de la ley, sino también de su prestigio moral y poético, pues al igual que Teócnis, expresó sus ideas en elegías dirigidas a educar a los ciudadanos. Una de las cuestiones que se observaba en la antigua Grecia era que los jóvenes que entraban al gimnasio lo hacían desnudos. ¿Ya? Sus cuerpos al descubierto no solo llamaban la atención de sus compañeros, sino que también de los hombres maduros. Y esto Solón lo observaba, y por lo tanto Solón quiso proteger a los niños. Podemos ver en Solón el concepto de pederastia no porque la haya teorizado explícitamente, sino porque legisla sobre los límites del eros en la relación de los jóvenes, lo que supone entonces reconocer la existencia social de estas prácticas. En la Atenas de Solón, la relación entre hombres adultos y jóvenes púberes formaba parte del paisaje cultural. Por ello, entonces, Solón no actúa como si el fenómeno no existiera, porque esto tiene absoluta relevancia en la comunidad política. Se tiene que regular. El hecho mismo de legislar implica que el vínculo erótico con jóvenes era lo suficientemente relevante como para requerir control jurídico. Entonces, aquí la pederastia en Solón aparece de manera indirecta a través de normas que protegen al joven ciudadano y preservan su dignidad cívica. Por lo tanto, por ejemplo, una de las cosas que hacía Solón era que castigaba la prostitución de jóvenes libres y excluían de la participación política a quienes hubieran vendido su cuerpo en la juventud. Por lo tanto, no podemos decir que Solón ignoraba la pederastia, pero tampoco la hacía explícita, no decía, mire, la pederastia está prohibida. No, lo hacía de forma, como habíamos dicho, indirecta. Pero por esa misma razón hay muchos que dicen Solón también era un pederasta, porque no prohibía estas prácticas y porque en esos tiempos era muy común, digamos, en los círculos incluso aristocráticos, ser pederasta. Por lo tanto, Solón también podría haber sido pederasta. De hecho, algunos no consideran la legislación, digamos, las leyes que puso Solón para proteger a los jóvenes. Y claro, como eran tan pocas las leyes, como las que acabamos de decir, bueno, Solón en todo caso no tenía gran urgencia de prohibir la pederastia y por eso también se le atribuía que era pederasta y entre otras cosas. Es muy difícil la cuestión con respecto a Solón. Hay muchos papers, mucha literatura que habla sobre la legislación de Solón con respecto a este tema que es tan delicado. Pasando a Solón, vamos a Píndaro, que fue un poeta lírico griego del siglo V a.C., originario de Tebas y célebre por sus odas epínicas, compuestas para celebrar a jóvenes vencedores en los Juegos Panhelénicos. Su poesía está profundamente vinculada al mundo de la aristocracia, al honor, a la nobleza heredada y a la idea de excelencia, de la arete. En este contexto, la juventud masculina aparece como un fenómeno entonces privilegiado, cargado de belleza, fuerza y gloria. En Píndaro, la belleza del joven varón es exaltada de manera constante, pero no en clave confesional o afectiva como en Teócnis. El joven bello es símbolo de armonía entre cuerpo y virtud, y su esplendor físico se presenta como reflejo visible de una nobleza interior. El vocabulario pindárico une kalos, que es belleza, arete, que es excelencia o virtud, y timé, que es honor, de modo que el cuerpo juvenil se convierte en un signo de valor moral y prestigio social que va alimentando el imaginario griego. Por eso Píndaro no describe pederastia como relación erótica concreta, ni habla de amante, ni amado, ni de erastés, ni de erómenos. Sin embargo, esto anima de alguna manera la convicción de que el joven varón bello es digno de admiración, de amor y de atención especial. El eros aquí se sublima de forma de admiración pública y celebración ritual, desplazándose del ámbito íntimo al espacio más cívico y religioso. Eso es con respecto a Píndaro. Luego tenemos a otro legislador que es Licurgo,
Licurgo es una figura fundamental para entender la pederastia en Esparta. Nosotros sabemos que el gran legislador de Esparta es Licurgo, porque en su caso el fenómeno no aparece como experiencia privada ni como práctica social espontánea, sino como parte de un sistema educativo estatal. Licurgo, legislador mítico histórico situado tradicionalmente entre los siglos IX y VIII a.C., es presentado por las fuentes antiguas como el fundador de la agogé, ese rígido sistema de formación pública de los espartanos. Todo en Esparta, el cuerpo, la educación y el eros, debía estar subordinado ¿a qué? Al bien común de la polis. En el marco entonces licurgio, la relación entre hombres, adultos y jóvenes no se niega, pero es estrictamente regulada. Autores como Plutarco y Jenofonte señalan que era habitual que un adulto virtuoso se interesara por un muchacho destacado no para obtener placer, sino para corregirlo, para vigilarlo y formarlo. El vínculo tenía una función pedagógica y disciplinaria. El adulto debía servir como modelo de autocontrol, valentía y obediencia a la ley. El eros, lejos de ser eliminado, era canalizado hacia fines educativos. Entonces la diferencia central con Atenas es que según la tradición, Licurgo rechazaba la dimensión sexual explícita de estas relaciones. El deseo corporal era visto como algo vergonzoso y contrario al espíritu espartano. Si un hombre buscaba a un joven solo por su belleza, era censurado. Si lo hacía por su carácter y su potencial como futuro ciudadano guerrero, el vínculo era aceptado. De este modo la pederastia espartana aparece más bien como un héroe disciplinado, sometido a la ley y al interés del Estado y no a un capricho individual. Esta regulación extrema convierte a la pederastia bajo Licurgo en un instrumento político, porque acuérdense que Esparta tenía esta filosofía en la agogé de que todos los ciudadanos debían servir a la polis, o sea, el gran interés era la polis, todo estaba en servicio de la polis, nada estaba en servicio privado ni particular. Todo estaba en ese sentido al servicio de la polis. Por lo tanto, la relación personal queda absorbida por la estructura estatal. Amar al joven significa contribuir a la fortaleza de Esparta. Por eso las fuentes insisten que el verdadero amor espartano es aquel que produce virtud y cohesión, no un placer privado. De hecho, esto nosotros lo veíamos en el podcast anterior de Jenofonte, que se llama La Constitución de los Lacedemonios. Ahí veíamos que un anciano que veía a un niño tenía todo el derecho de, digamos, de educarlo, si lo veía en la calle, no lo veía con sus padres, de educarlo, de llevarlo con sus padres, o de, digamos, de que el niño lo pudiera servir a él. Pero siempre en el sentido de engrandecer a la polis. Todos tenían ahí, era muy, muy particular, porque ahí todos los adultos tenían control sobre los niños espartanos. Ya había un control rígido en donde se tenía que formar la virtud. Ahora bien, hay autores que dicen que en realidad en Esparta sí se daba la relación pederasta sexual, sí se daba en los gimnasios, había penetración anal entre los jóvenes, digamos el adulto y el joven. Algunos autores sí lo señalan así. Pero si nosotros nos vamos a las fuentes clásicas, como por ejemplo Jenofonte, Jenofonte decía que no había ningún contacto, ningún tipo de contacto genital, absolutamente no. Pero si nosotros vamos a otras fuentes como Cicerón decía que en realidad sí la había. Entonces ahí hay también hay una discusión con respecto a la pederastia espartana. A ver, estaba la pederastia, por supuesto que estaba, pero se dice mucho más que no en la relación, en una relación sexual, sino que solamente educativa, moral, con el fin de siempre proteger a la polis. Como podemos saber, siempre va a haber un debate histórico con respecto a estas cuestiones. Pero en general se decía que en Esparta no había una pederastia en el sentido sexual. Y bueno, luego tenemos a Platón. En Platón, especialmente en el banquete, el eros pederástico es objeto de una reelaboración conceptual, porque a través del discurso de Pausanias se distingue entre un eros vulgar, orientado al cuerpo y al placer inmediato, y un eros celeste, dirigido al alma y a la formación moral. Aquí
no se elimina la atracción hacia los jóvenes, pero se condiciona porque dice, el amor solo es legítimo si conduce al crecimiento ético del amado y a la elevación del amante. La relación erasté-serómenos puede ser noble, pero únicamente cuando se aparta del deseo corporal y orienta a la virtud. La figura de Sócrates mediada por Diótima lleva a esta depuración más lejos. El héroe ya no se justifica por el cuerpo del joven, sino como impulso hacia lo bello en sí. El amado concreto se convierte en un escalón dentro de una ascensión espiritual que culmina en la contemplación de la forma de lo bello. En este marco, la pederastia o la pederastía deja de ser un fin y se convierte en un medio provisional, cuya legitimidad depende de su capacidad para trascenderse. Sin embargo, esta tolerancia que se describe en, digamos, en el banquete, que es muy similar a los espartanos, lo que habíamos hablado, de que la pederastia no se dé en relaciones sexuales, sino como en una relación más bien espiritual, qué sé yo. No, pero en las leyes aquí la cosa ya es distinta. Platón adopta una postura casi prohibicionista respecto de las relaciones sexuales entre hombres y jóvenes. El legislador platónico considera que el eros corporal desordena el alma y amenaza la cohesión de la polis, por lo que propone reprimir o desincentivar las prácticas pederásticas en su dimensión sexual. El ideal educativo ya no pasa por el vínculo erótico, sino por la ley, la gimnasia y la música reguladas por el Estado. Aquí entonces la pederastia no es una institución que digamos sea considerada, es una práctica históricamente contingente, pero que debe someterse al criterio del bien común. Lo que en Teógnis es experiencia personal y en Solón es objeto de regulación jurídica, en Platón se convierte en materia política y moral. De hecho, en las leyes de Platón, que nosotros tenemos en el blog, se dice algo clave, dice, la amistad entre semejantes es armoniosa y bella, mientras que la amistad entre contrarios es feroz y es cruel. O sea, esto lo podemos interpretar como un alumno y un joven, ¿no? El deber del legislador yace en fomentar las cosas malas que hacen que los hombres caigan en la ignominia. Y ahí la ateniense da un ejemplo, porque acuérdense que esto es un diálogo y hay un personaje que es el ateniense. Y da un ejemplo de aquellos padres que les prohíben acostarse y tocar a sus hijos, porque si lo hacen no serán castigados con la ley, sino con el juicio público. Entonces, de ahí que el legislador deba divulgar la palabra para que todos los ciudadanos lo sepan, ¿ya? Y este dictamen hará que los ciudadanos que quieran incurrir en tales delitos lo piensen entonces dos veces antes de hacerlo. Y por lo demás, el legislador también debe prohibir la unión de los mismos sexos, dice Platón, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Estas dos prohibiciones y maneras de llevar la vida de relaciones sexuales liderará una perfección del Estado, ya que están acordes con la naturaleza. Ya sabemos que el Platón de las leyes es muy distinto al Platón de la República, ¿no? Bueno, al Sócrates en este sentido. Por otro lado también tenemos a Esquines. Esquines fue un orador y político ateniense del siglo IV a.C., contemporáneo y rival de Demóstenes, y una de las figuras más importantes de la oratoria judicial y política de las Atenas clásicas. No fue filósofo ni poeta, sino un hombre de tribunales y asamblea, profundamente formado en el uso de la ley, la retórica y la tradición cívica. Esquines provenía de un origen social relativamente modesto y se formó primero como actor, lo que influyó en su estilo retórico, muy atento a la voz, al gesto y a la persuasión emocional. En la antigua Grecia no se hablaba de abogados, no se hablaba de, digamos, de oradores, como incluso también fue en la antigua Roma. Más tarde entró en la vida pública y se destacó como defensor del orden legal. Su importancia para el tema de la pederastia proviene principalmente de su discurso contra Timarco, que era un político ateniense del siglo XIV, conocido casi exclusivamente, siglo XIV, siglo IV, conocido casi exclusivamente por el proceso judicial que se siguió en su contra y que dio lugar al famoso discurso de Esquines, que se llama contra Timarco, donde no solo ataca a un adversario político, sino que expone con gran claridad cómo la ley ateniense regulaba la sexualidad, la educación y la dignidad del ciudadano. Esquines toma las normas atribuidas a Solón y describe medidas preventivas destinadas a proteger niños y jóvenes del abuso, especialmente en escuelas y gimnasios. La pederastia entonces en Esquines aparece como un problema jurídico y político,
tratado desde la perspectiva de la ley ateniense y de la dignidad cívica, porque aborda el asunto desde el punto de vista de las leyes de Solón y explica que el legislador desconfía de los maestros y de los pedagogos, no porque la educación sea sospechosa en sí misma, sino porque el contacto cotidiano y prolongado con niños y adolescentes crea una situación de riesgo estructural. Por ello, la ley regula estrictamente los horarios de apertura y cierre de escuelas y gimnasios. Se prohíbe abrir antes del amanecer y se obliga a cerrar antes del anochecer. Por lo tanto, acá hay una cuestión de prevención, evitar la soledad, la oscuridad y los espacios cerrados donde un adulto pudiera abusar de un menor sin testigos. O sea, de alguna manera aquí Esquines está tratando de interpretar a Solón, porque si bien, como habíamos dicho, Solón no dice explícitamente, hey, nosotros prohibimos la pederastia con todo con nombre y apellido, la verdad es que aquí Esquines lo está interpretando desde esa perspectiva. Solón, como habíamos dicho, estaba tratando, digamos, en el pensamiento de Esquines, había un germen de proteger estos sujetos que son los jóvenes, que están expuestos al peligro del adulto. Bueno, y finalmente también tenemos a Aristóteles, pero la verdad es que Aristóteles estaba muy de acuerdo con el Platón de las leyes, o sea que la pederastia no tenía ninguna cabida en un sistema que, a pesar de que, digamos, se diera socialmente y culturalmente, Aristóteles no estaba en absoluto de acuerdo con la pederastia. Bueno, muchachos, hemos terminado entonces. Vemos entonces que en la antigua Grecia la pederastia fue una práctica social históricamente situada, no una realidad uniforme ni unánimemente aceptada, y adoptó formas diversas según la polis, la época y el marco cultural. Entonces no podríamos decir que en la antigua Grecia la pederastia no era tema. Absolutamente era tema. Y como podíamos verlo también en el discurso de Esquines, era algo de una profunda preocupación. En Roma va a legislarse mucho más sobre la pederastia. Los delitos sexuales se van a desarrollar mucho más, sobre todo con Cicerón, hablando de esto del estupro, que lo vamos a ver por lo demás en un apartado, yo creo, de derecho romano con respecto al sistema penal, a las penas que pudiera tener. Por lo tanto, el tema de la pederastia en la antigua Grecia tiene muchos matices, ¿ya? No es tan fácil como para hacer una generalización apresurada, como habíamos dicho al comienzo. Sabemos que obviamente en Chile, hoy, año 2026, este marco es radicalmente distinto porque la sexualidad con menores está definida exclusivamente desde un enfoque de derechos. Niños, niñas y adolescentes son sujetos protegidos por la ley. Cualquier relación sexual entre un adulto y un menor de edad constituye un delito, independientemente de la edad puberal, del consentimiento aparente o del contexto cultural. No existe ni puede existir una distinción entre, como era en la antigua Grecia, entre un héroe educativo y un eros sexual. O sea, el principio aquí es la protección integral del menor frente a toda forma de abuso, coerción y asimetría de poder. Por lo tanto, aquí hay un elemento antropológico y moral, no solamente jurídico, porque la Grecia antigua concebía al joven puber como un ser en formación dentro de una estructura del polis. Pero el Chile contemporáneo concibe al menor como un sujeto de derechos, con integridad física y psíquica que es inviolable. Por eso, categorías como la pederastía o la pederastia no pueden trasladarse sin distorsión al presente, porque hacerlo implica borrar siglos de evolución ética, jurídica y psicológica. Tenemos que ver cómo ha evolucionado este concepto y entender por qué hasta el día de hoy, a consecuencia de estas prácticas, ha sido un gran avance que al niño se le proteja jurídicamente en estas cuestiones, tal como lo intentó hacer Solón y tal como Esquines lo comienza a corroborar, lo comienza a respaldar. Les dejo el grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y el grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas.
Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas. En primer lugar, a Diego, que es el mecenas nivel Lorenzo de Medici. Muchas gracias, Diego. Su apoyo permite seleccionar y hacer posible el episodio destacado de este mes. Además, su participación no solo respalda este trabajo, sino que también orienta el rumbo de nuestras investigaciones. Así que muchas gracias, Diego. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicker, José Manuel Santos, Ricardo, Mayra Alejandra Durán, Sergio Pablo Camarillo Hernández, Noecita, Luis Gilberto Osorio Casas, Leticia Mejías y Álvaro Bonilla. Gracias muchachos por brindar la base que sostiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte.